La casa de los Alvear no era simplemente una estructura de hormigón, cristal y acero diseñada con una precisión arquitectónica envidiable. Era, en esencia, un monumento a la estabilidad y al éxito que Julián había construido con el sudor de su frente durante más de una década. Ubicada en una de las zonas más exclusivas de la ciudad, la residencia destilaba un aire de serenidad que cualquiera habría confundido con la felicidad absoluta. Julián, un arquitecto de renombre cuya mente funcionaba como un engranaje de relojería suiza, se enorgullecía de la vida que compartía con Elena. Ella, una mujer de elegancia magnética y directora de una galería de arte contemporáneo, parecía ser la pieza perfecta que completaba su rompecabezas personal. Los desayunos eran rituales de luz natural y café recién molido, donde las conversaciones sobre proyectos urbanísticos y subastas de arte fluían con una naturalidad pasmosa. No había gritos, no había grietas visibles, solo una armonía coreografiada que Julián atesoraba como su mayor logro. Sin embargo, en el fondo de su psique, una pequeña nota discordante comenzó a sonar, una frecuencia casi imperceptible, que sugería que la perfección era solo un barniz muy bien aplicado sobre una madera que empezaba a pudrirse por dentro. Julián amaba los detalles, vivía de ellos en su profesión, y fue precisamente un detalle insignificante lo que inició el colapso de su mundo idílico. El primer indicio de que algo no encajaba ocurrió un martes por la tarde, un día en el que Julián regresó a casa antes de lo previsto debido a la cancelación de una reunión de obra. Al entrar en la vivienda, el silencio era absoluto, pero el aire se sentía cargado, como si hubiera sido desplazado recientemente por un movimiento apresurado. Al pasar frente a la habitación de invitados, un cuarto que raramente se utilizaba excepto cuando los padres de Elena venían de visita, notó que la puerta estaba entreabierta. Julián, un hombre de hábitos fijos, sabía que esa puerta siempre permanecía cerrada para mantener el orden visual del pasillo. Al entrar, observó las sábanas de la cama. Aunque estaban estiradas, los pliegues no eran los habituales que dejaba la empleada del hogar. Había una ligera arruga en el centro del colchón y, lo más inquietante, un aroma sutil pero definido que no pertenecía a los productos de limpieza de la casa ni al perfume cítrico de Elena. Era una fragancia amaderada, masculina y desconocida. Julián sintió una punzada de frío en el estómago, una sensación que intentó racionalizar de inmediato. Se dijo a sí mismo que quizás Elena había estado reorganizando el armario o que la empleada había tomado una siesta, pero la duda ya había plantado su semilla. Durante las noches siguientes comenzó a notar otros patrones, llamadas que se cortaban bruscamente cuando él entraba en la habitación, una protección excesiva del teléfono móvil por parte de Elena y, sobre todo, una mirada en ella que parecía atravesarlo, como si él fuera un mueble más en la decoración de la casa. La sospecha es un veneno que requiere una cura de realidad, y Julián, fiel a su naturaleza metódica, decidió que no se dejaría consumir por la paranoia sin pruebas tangibles. No era un hombre de escenas impulsivas, prefería la certeza de los datos. Así comenzó la fase que él mismo denominó internamente como el diseño de la trampa digital. Aprovechando sus conocimientos en domótica y seguridad residencial, adquirió un conjunto de cámaras de última generación, dispositivos tan minúsculos que podían ocultarse en objetos cotidianos sin levantar la más mínima sospecha. Dedicó un fin de semana entero, bajo el pretexto de estar trabajando en un proyecto urgente en su despacho,
a instalar un ojo electrónico en un detector de humo falso en el dormitorio de invitados, otro camuflado en el marco de un cuadro de la sala de estar y un tercero oculto en el despertador de la habitación principal. Cada dispositivo estaba conectado a un servidor privado y encriptado al que solo él tenía acceso desde su tableta profesional. La tecnología, que tantas veces había usado para proteger hogares, se convertía ahora en su herramienta de espionaje personal. Mientras atornillaba la última lente oculta, Julián sintió una náusea profunda. Estaba invadiendo la privacidad de la mujer que amaba, pero el peso de la incertidumbre era ya mucho más insoportable que la culpa de la vigilancia. La primera semana de monitoreo fue una tortura de horas vacías y silencios digitales. Julián revisaba las grabaciones cada noche, escondido bajo el brillo azulado de la pantalla en la oscuridad de su estudio, esperando encontrar nada y, al mismo tiempo, temiendo encontrarlo todo. Durante los primeros días, solo vio a Elena moviéndose por la casa, hablando por teléfono con clientes de la galería o leyendo en el sofá. Empezó a sentirse ridículo, un hombre herido por sombras que él mismo había proyectado. Sin embargo, al octavo día, la verdad se manifestó con la crudeza de un golpe seco. Las cámaras del salón captaron a un hombre entrando en la casa con una llave propia mientras Julián estaba en el trabajo. Era Marcos, un antiguo contacto de la galería y alguien a quien Julián consideraba un conocido cordial. La grabación no dejaba lugar a dudas. El saludo entre Elena y Marcos no era el de dos amigos, sino el de dos amantes que han convertido la traición en una rutina cómoda. Julián observó, con el corazón martilleando contra sus costillas, cómo se movían por el espacio que él había diseñado, cómo se sentaban en sus muebles y cómo, finalmente, se dirigían a la habitación de invitados, el lugar donde las sábanas mal dobladas habían iniciado todo. Ver la traición en alta definición, con la frialdad de una lente de gran angular, le arrancó el aliento. No hubo llanto, solo una cristalización de su voluntad. La tristeza fue reemplazada instantáneamente por una resolución gélida. No solo se divorciaría, sino que lo haría bajo sus propios términos, con una precisión quirúrgica que no dejara espacio para las excusas. Para ejecutar su plan final, Julián necesitaba el escenario perfecto, uno donde los culpables se sintieran tan seguros que bajaran la guardia por completo. Anunció en la cena del jueves, con una calma que le sorprendió a él mismo, que debía viajar a Valencia para supervisar la fase final de un complejo residencial. «Serán solo 2 días, cariño», le dijo a Elena mientras cortaba su filete con una precisión geométrica. Ella, mostrando una sonrisa que Julián ahora identificaba como una máscara perfecta, le deseó buen viaje y le prometió que aprovecharía el tiempo para ponerse al día con el inventario de la galería. El viernes por la mañana, Julián salió de casa con su maleta, se despidió con un beso en la mejilla que supo a ceniza y se dirigió al aeropuerto. Pero no tomó ningún vuelo. En su lugar, se registró en un hotel discreto a menos de 5 kilómetros de su propia casa, instaló su estación de vigilancia portátil y esperó. El tiempo en la habitación del hotel parecía dilatarse. Cada minuto era un recordatorio de la farsa en la que se había convertido su matrimonio. Se sentó frente a la pantalla, observando la transmisión en vivo de su salón, esperando el momento en que el intruso cruzara el umbral de su hogar por última vez. La espera terminó a las 9 de la noche. A través de la cámara de la entrada, vio llegar el coche de Marcos. Elena lo recibió en la puerta con un entusiasmo que nunca mostraba con Julián en los últimos meses. Pidieron comida a domicilio,
descorcharon una botella de vino que Julián guardaba para una ocasión especial y se acomodaron en el sofá. Julián observaba cada gesto, cada risa compartida a su costa, acumulando las pruebas en un archivo digital que sería el acta de defunción de su relación. Cuando la pareja finalmente se dirigió al dormitorio principal, Julián sintió que era el momento de actuar. No quería atraparlos en el salón. Quería que la confrontación ocurriera en el corazón de su supuesta intimidad, allí donde la traición era más hiriente. Salió del hotel, subió a su coche y condujo hacia su casa con una calma sobrenatural. No excedió el límite de velocidad, no quemó neumáticos, se movía con la determinación de un verdugo que conoce bien su oficio. Al llegar, estacionó a una calle de distancia para no ser detectado y caminó hacia la entrada lateral, cuya cerradura conocía perfectamente. Al entrar en la casa, el silencio era denso, interrumpido solo por el murmullo bajo de una conversación y música suave proveniente de la planta superior. Julián subió las escaleras con pasos ligeros. Cada peldaño era un recordatorio de los años de confianza que ahora yacían rotos. Se detuvo ante la puerta de su propio dormitorio, respiró hondo y, con un movimiento firme, abrió la puerta de par en par, encendiendo la luz principal de un solo golpe. El contraste entre la penumbra romántica y la cruda iluminación LED fue cegador para los amantes. El grito ahogado de Elena y la confusión desorientada de Marcos fueron la banda sonora de aquel instante. «Julián, ¿qué haces aquí? Se supone que estabas en Valencia», balbució Elena, tratando desesperadamente de cubrirse con las mantas. Julián no respondió de inmediato. Se quedó allí, de pie, con la tableta en la mano, proyectando una imagen gélida de autoridad. «El viaje se canceló», dijo con una voz carente de emoción, una voz que sonaba como el acero chocando contra el mármol. «Al igual que este matrimonio». «Julián, puedo explicarlo, no es lo que parece», empezó ella, recurriendo al guión clásico de la infidelidad descubierta. «No te molestes, Elena», la interrumpió él, girando la pantalla de la tableta hacia ellos. En ella se reproducía en bucle la entrada de Marcos en la casa y sus encuentros de los días anteriores. «Tengo horas de grabaciones. Sé cuántas veces ha estado aquí. Sé qué botellas de vino han abierto. Y sé exactamente cuánto tiempo llevan burlándose de mí en mi propia casa». Marcos intentó decir algo, un intento patético de hombría tardía, pero Julián lo fulminó con la mirada. «Tú, fuera de mi casa, ahora, si no quieres que llame a la policía y presente cargos por allanamiento, considerando que no tienes permiso para estar aquí en mi ausencia. Tienes 2 minutos para recoger tus cosas y desaparecer». Marcos, intimidado por la frialdad absoluta de Julián, se vistió a trompicones y salió de la habitación sin mirar atrás. Elena intentó llorar, intentó acercarse a él, pero Julián mantuvo la distancia, una barrera invisible pero impenetrable. «Tú también te vas, Elena. He preparado una maleta básica para ti. Está en la entrada. Mañana mi abogado se pondrá en contacto contigo. No intentes llamar, no intentes enviar mensajes. La casa es mía. El contrato prematrimonial que firmamos es muy claro respecto a la conducta y la disolución por infidelidad probada. Tienes suerte de que no publique estos videos hoy mismo». Aquella noche, tras cerrar la puerta tras de sí y cambiar los códigos de seguridad del sistema de domótica, Julián se sentó en el salón. La casa estaba vacía, pero por primera vez en meses el aire se sentía limpio. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad legal y social
que Julián manejó con la misma eficiencia con la que diseñaba un rascacielos. Su abogado, Rodrigo, un hombre con colmillos de tiburón y una ética de trabajo impecable, revisó las grabaciones y las evidencias digitales. El acuerdo prematrimonial que Julián había insistido en firmar años atrás, a menudo bromeando que era solo una formalidad burocrática, resultó ser su salvación financiera. En él se estipulaba que, en caso de una ruptura causada por actos de deslealtad documentados, los activos adquiridos antes del matrimonio y la propiedad principal permanecerían bajo el control total del cónyuge afectado. Elena, asesorada por sus propios abogados, pronto se dio cuenta de que no tenía terreno donde luchar. La evidencia era abrumadora y pública si Julián decidía que así fuera. La noticia de la separación se filtró en sus círculos sociales, pero Julián no tuvo que decir una palabra de más. La rapidez con la que Elena fue expulsada de la casa y la desaparición de Marcos de la escena social hablaron por sí solas. La familia de ella intentó mediar, pero Julián se mantuvo firme. No buscaba venganza, buscaba una separación limpia, un corte quirúrgico que permitiera a la herida cerrar sin infectarse con resentimientos prolongados. La disolución legal se firmó en un tiempo récord de 3 semanas, un testimonio de la planificación meticulosa de Julián. La caída del imperio personal de Julián no fue el final, sino el inicio de una reconstrucción necesaria. Durante los primeros meses, la casa se sentía demasiado grande. Cada rincón guardaba un eco de la farsa que había vivido. Decidió que no podía quedarse allí para siempre. El diseño era perfecto, pero los recuerdos eran tóxicos. Puso la propiedad en venta y se mudó a un loft moderno en el centro de la ciudad, un espacio minimalista donde no había habitaciones de invitados con sábanas misteriosas ni pasillos cargados de secretos. Comenzó a viajar de nuevo, no por negocios, sino por placer, redescubriendo el mundo con ojos que ya no buscaban defectos en la estructura de los demás, sino paz en la suya propia. Un año después de aquella noche en la que encendió la luz de su dormitorio, Julián se encontraba sentado en un café de una ciudad extranjera, observando a la gente pasar. Ya no sentía la necesidad de controlar cada detalle, de vigilar cada sombra. Había aprendido que la mayor seguridad no proviene de cámaras ocultas o contratos blindados, sino de la capacidad de caminar hacia adelante sin el peso de las mentiras ajenas. La resolución no fue solo legal, fue espiritual. Al final, el hombre que construía casas aprendió que el hogar más importante era aquel que habitaba dentro de sí mismo, un lugar donde la verdad era el único cimiento aceptable. La traición de Elena, aunque dolorosa, fue el terremoto necesario para demoler una estructura que ya no se sostenía, permitiéndole edificar algo mucho más sólido, algo real. Mientras terminaba su café y se levantaba para perderse entre la multitud, Julián sonrió. Por primera vez en mucho tiempo, no había nada oculto, no había nada que temer. El aire estaba, por fin, completamente despejado.